Factor común, entonces voy a hacer un ejemplo sencillito. Yo les había dicho que esa expresión representaba el área de un rectángulo. Entonces voy a colocar un rectángulo acá. Rectángulo. Vamos a irlo por acá. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar 3M, que representa el área de ese rectángulo. Y voy a colocar acá, en el otro, 12. Entonces ese rectángulo grande se divide en dos rectángulos pequeños. Cada término de la expresión indica el área de cada uno de los rectángulos pequeños. Y al sumar los dos rectángulos, me da el área del rectángulo grande, ¿cierto? Coloquemos los nombres a esto. Voy a retomar. Factor común. El ejemplo fácil. Lo voy a hacer de forma geométrica para que comprendan. Tenemos 3M más 12 más 12. Esa expresión representa el área de un rectángulo. Entonces acá yo ya hice el rectángulo. El rectángulo A, B, C, D. Y lo dividí en dos partes. Entonces, el primer término corresponde al área del rectángulo AEFD. Y 12, que es este, corresponde al área del rectángulo EBCF. Entonces, el objetivo inicial es hallar cuál es la altura del rectángulo y cuáles son la base del rectángulo. Entonces, primero tenemos que hallar. El área es 3M. Y acá en el otro rectángulo el área es 12. ¿Cuál sería la base y cuál sería la altura? Recuerden que tanto el rectángulo AEFD como el rectángulo EBCF comparten la misma altura. Entonces debo buscar que la altura siempre sea la misma. Entonces en este caso yo podría colocar acá M de base y altura de 3. ¿Y este 12 yo cómo lo puedo escribir? 3 por 4. Entonces este 12, voy a colocarlo por acá. 12 lo puedo escribir como 3 por 4. Entonces, ¿cuál sería la altura? El 3. Y la base sería 4. Entonces ya tengo la altura. Si ustedes observan, la altura del rectángulo es la misma. Eso es lo que se busca cuando queremos hallar el área. Que la altura siempre sea la misma. Ese va a ser nuestro factor común. Entonces en este caso vamos a hallar el área completa. Base por altura. ¿Nuestra base cuál sería de todo el rectángulo? Del lado DC. M más 4, porque recuerden que para hallar toda la longitud debo sumar las longitudes más pequeñas, ¿cierto? M más 4. Base por la altura, que sería su altura sería 13. Y esta expresión, la que está acá, es la forma factorizada de esta expresión. Ahora, si lo quieren organizar, pues ¿cómo sería? Recuerden que por la propiedad conmutativa yo puedo organizar esto de la siguiente forma. 3 por M más 4. Y esta es la factorización. ¿Listo? Esta es la forma geométrica. La forma geométrica. El factor común siempre viene siendo la altura del rectángulo, porque si ustedes observan acá, cuando yo dividí el rectángulo en dos partes iguales, la altura siempre es compartida, o sea, es la misma. Y una vez hallé la base, pues hallo el resultado. ¿Listo? Ahora voy a hacer uno ya de forma algebraica. Uno sencillito. Este. 3x más 12xm más, por ejemplo, 6x
n. Entonces debemos hallar cuál es el factor común. Si yo hago el rectángulo, el factor común es la altura de las subdivisiones que yo haga, ¿no? Es la altura compartida. Entonces, un factor común sería 3x. x porque Porque se repiten todos, sí. Entonces sería x. Otro término que se repite en todo, ¿cuál sería? el 3. El 3, sí, porque este se escribe 3, pero el 12, ¿cómo se escribe? 3 por 4, o sea que este también es compartido. Y el 6, 3 por 2, es compartido. Entonces el 3 también es factor común. Esa viene siendo la altura del rectángulo. Y la base viene siendo lo que me sobró, ¿cierto? En este lado, ¿qué me sobró? Me sobró 1. Porque recuerden que este 3, ¿cómo se escribe? 3 por 1. Se escribe 3 por 1. Entonces, si yo cojo el factor común que es 3 y x, me sobró 1. Más, 4. aquí me sobró 4 4m. y me sobró m. el m. Más, 2m. sobró el 2 m. y el n. Y esa sería la factorización de la expresión. ¿Listo? Ahora, si yo quiero verificar si está bien esa factorización, pues aplico propiedad distributiva para devolverme. Vamos a factorizar esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Por ejemplo, este 8, ¿cómo lo puedo escribir? 2 por 4. Este 6, 2 por 3. ¿Y este 2? 2 por 1. O sea que lo primero que se repite en todos los tres términos es 2. ¿Pero tenemos otros términos que se repiten o no? En todas no. No hay más. Se repite x en los dos primeros. Se repite b, pero no en la tercera. O sea que el factor común viene siendo 2. Y lo que sobra es lo que va dentro de paréntesis. Entonces, ¿qué me sobró acá? 4 y todo esto. Entonces, 4, x a la 3, b a la 2. Menos, no olviden el signo, ¿no? 3, uy, x a la 2, b a la 3. Y el último término, ¿qué me sobró? El 1, ¿cierto? Siempre sobra 1, entonces 1. Y esa sería la factorización. ¿Alguna duda o no? Listo, entonces ahora sí un ejemplo más difícil. ¿Otro? Sí. Esa expresión, entonces, primero descomponemos los números, a ver cómo lo podemos escribir. Este 12, ¿cómo lo podemos escribir? 3 por 4. 15, 3 por 5, 6, 3 por 2. ¿Hay algún factor común ahí? El 3 y la y. El 3. Ahora, aquí en y a la 3, ¿cuántas y se están multiplicando? 3. O sea que voy a colocar aquí arribita. Y por y por y. Aquí ¿cuántas y se están multiplicando? 2, porque es y a la 2. Y por y. Y aquí y a la 3. Entonces y por y por y. Debo tomar las que se repiten. En este caso, se repiten dos y que están multiplicando. Entonces acá se repite esta
esta y esta. Y también se repite esta y esta. Y ya no se repiten más 10 porque acá solo está y a la 2. ¿Sí? No hay más 10 que repitan. Entonces, ¿qué me quedaría? Y a la... Ay, me equivoqué. Y a la 2. Ese es el factor común, que viene siendo la altura compartida. Ahora la base es lo que sobra. Sí, 4x a la 2, y. 4x A la 2, a la 2, y acá solo me sobra una y, ¿cierto? Y menos 5x. 5x, sí. 5x 5x. Y acá 2y. más 2y. 2y. Sobró el 2 y sobró la y. Y esa sería la factorización. ¿Alguna duda o no?